fue más que un luchador, más que un actor, más que un mito. El santo, el enmascarado de plata, se convirtió en un héroe nacional. Un ícono que trascendió los cuadriláteros y se convirtió en símbolo de justicia, valentía y esperanza para generaciones enteras de mexicanos. En la pantalla grande, combatía vampiros, momias y criminales. En la vida real, era una figura misteriosa que jamás se quitó la máscara frente al público. Rodolfo Guzmán Huerta, el hombre detrás del mito, construyó una leyenda sin precedentes. Con más de 50 años de carrera, cientos de películas y una devoción casi religiosa de sus seguidores, el santo no solo representaba al luchador invencible, sino también al héroe incorruptible que el pueblo necesitaba. En un país marcado por la desigualdad y la corrupción, su figura ofrecía una fantasía de justicia donde siempre ganaba el bien. Pero detrás de la máscara de plata había secretos que pocos conocieron. Rodolfo vivió atrapado entre su personaje y su propia identidad, al punto de que su vida privada se convirtió en un misterio. Apenas se supo de sus amores, sus miedos o sus debilidades, porque el hombre real se disolvió en el mito del héroe. Y cuando finalmente decidió mostrar su rostro, lo hizo apenas días antes de morir, como si quisiera recordarle al mundo que incluso los mitos son mortales. Esta es la historia de El Santo, el hombre que nunca perdió una pelea, pero que pagó un alto precio por vivir toda su vida detrás de una máscara. Rodolfo Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, en el seno de una familia humilde. Desde niño mostró un espíritu inquieto y una gran fortaleza física. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde trabajó en distintos oficios antes de descubrir su verdadera vocación, la lucha libre. En los años 30, la lucha libre mexicana vivía su auge como espectáculo popular. Era un fenómeno social que combinaba deporte, teatro y mitología. En los cuadriláteros, los luchadores representaban más que a simples atletas. Eran figuras simbólicas del bien y del mal, héroes y villanos que reflejaban las tensiones de la sociedad mexicana. Rodolfo debutó en 1934 bajo distintos nombres: Rudy Guzmán, El Hombre Rojo, El Demonio Negro, pero ninguno lo llevó al éxito. Su destino cambió en 1942 cuando adoptó el nombre que lo inmortalizaría, El Santo. Con una máscara plateada y un estilo ágil, valiente y carismático, comenzó a forjar la leyenda. Su personaje representaba al justiciero incorruptible, un héroe que luchaba no solo contra sus rivales en el ring, sino contra toda forma de maldad. Esa imagen caló profundamente en el imaginario popular. Mientras los villanos usaban máscaras oscuras o demoníacas, el santo se presentaba como un paladín del bien, inmaculado y moral. El contexto político y cultural de la época fue clave. México atravesaba una era de modernización y cambios sociales. En un país que buscaba modelos de identidad y esperanza, el santo se convirtió en el héroe del pueblo, alguien que no pertenecía a las élites ni al poder, sino a la gente común. En los años 50 y 60, su fama se disparó más allá de los cuadriláteros. El cine lo convirtió en una figura de culto. Su primera película, Santo contra el Cerebro del Mal, fue el inicio de una saga que mezclaba acción, ciencia ficción y terror. En más de 50 películas, el santo combatió vampiros, momias, marcianos y criminales, siempre triunfando al final. El fenómeno fue tan grande que su máscara se convirtió en un símbolo nacional. Niños, adultos y ancianos lo admiraban. Para muchos, no era solo un luchador, era un superhéroe mexicano, una especie de Batman o Superman, pero nacido del corazón del pueblo. En lo personal, Rodolfo Guzmán era un hombre reservado y disciplinado. Casado con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, tuvo 10 hijos y mantuvo una vida familiar lejos del escándalo. Sin embargo, su obsesión por proteger su identidad era absoluta. Rara vez aparecía sin máscara, incluso frente a periodistas o amigos cercanos. Ni siquiera sus vecinos conocían su rostro. A medida que pasaban los años, la figura del santo crecía mientras la del hombre se desdibujaba. Rodolfo vivía para su personaje y parecía haber desaparecido dentro de él. El héroe lo había devorado. Hasta ese momento, la historia del santo parecía perfecta. Un hombre humilde que gracias a su talento y su disciplina se convirtió en leyenda. Pero detrás de esa máscara brillante se escondía una historia más compleja, llena de silencios, sacrificios y misterios que solo se revelarían con el paso del tiempo. El santo se convirtió en una leyenda viviente,
un símbolo que trascendió generaciones. Durante más de 4 décadas, Rodolfo Guzmán Huerta mantuvo intacto su personaje, llevando la máscara plateada con un compromiso casi sagrado. En el ring, su presencia era magnética, siempre del lado del bien, siempre enfrentando a los villanos más temibles. Pero fuera de él, su vida se fue transformando en un acto continuo de sacrificio y soledad. En los años 60 y 70, la figura del santo alcanzó dimensiones míticas. Las arenas de lucha se llenaban cada noche para verlo vencer con su técnica impecable. Niños lloraban si lo veían caer, adultos lo admiraban como símbolo de justicia y los medios lo presentaban como el héroe moral de México. Su nombre se convirtió en sinónimo de disciplina, respeto y heroísmo. El salto al cine consolidó su inmortalidad. Películas como Santo contra las momias de Guanajuato, 1972, Santo en el Museo de Cera, 1963, y Santo contra los zombies, 1962, mezclaban acción, terror y ciencia ficción con un mensaje claro. El bien siempre triunfa. Su máscara plateada brillaba en la pantalla como emblema de esperanza. El público no solo veía al luchador, veía a un salvador. Pero mientras el mito crecía, Rodolfo se consumía. Su vida estaba completamente subordinada a su personaje. No salía en público sin máscara, no asistía a reuniones sociales, ni siquiera se permitía ser fotografiado como un hombre común. En su entorno íntimo, era descrito como disciplinado hasta la obsesión, un hombre que había renunciado a su identidad para convertirse en su creación. Esa dedicación le trajo también momentos de tensión con su familia. Sus hijos recordaban que, aunque amoroso, era un padre ausente, siempre viajando, grabando o entrenando. En su casa, la figura del santo imponía respeto, pero también distancia. Su hijo Rodolfo, quien más tarde asumiría el legado como el hijo del santo, diría años después: «Mi padre vivió y murió siendo el santo. No dejó espacio para Rodolfo Guzmán». Su fama se extendió a todo el continente. En Centroamérica y Sudamérica era venerado, y en Europa se proyectaban sus películas como curiosidades exóticas de un México mágico y misterioso. En Japón y Francia, su máscara se convirtió en objeto de culto. El santo ya no era un hombre, era una leyenda global. Sin embargo, la gloria tenía un costo. El cuerpo de Rodolfo comenzó a resentir los años de lucha. Las lesiones acumuladas, el cansancio y el paso del tiempo comenzaron a cobrarle factura. Aunque ya era un ídolo consagrado, le costaba aceptar el retiro. La máscara le había dado todo y quitado casi lo mismo. El público seguía adorándolo, pero su salud empeoraba. En 1982, a sus 65 años, decidió finalmente retirarse del ring, con un espectáculo multitudinario en el Toreo de Cuatro Caminos. Miles de fanáticos lo despidieron con lágrimas y aplausos interminables. Fue un adiós glorioso, digno del héroe que nunca perdió una batalla. Sin embargo, la caída no tardó en llegar. Sin el ring, sin la adrenalina del combate y sin el contacto directo con su público, Rodolfo comenzó a sentirse vacío. Detrás de la máscara, el hombre se encontraba con un silencio que no sabía cómo llenar. A pesar de su retiro, siguió participando en eventos y programas, aferrado a su personaje hasta el final. La gloria se mezclaba con la soledad. La máscara que lo había hecho eterno también lo había condenado al anonimato como persona. Ya no sabía dónde terminaba el santo y dónde empezaba Rodolfo Guzmán. Era el precio de ser leyenda. Detrás de la máscara plateada, Rodolfo Guzmán Huerta escondía más que un rostro. Escondía una vida entera de sacrificio, miedo y silencio. El santo fue su mayor creación, pero también su prisión. Durante más de 40 años, el héroe y el hombre se confundieron hasta que ya no pudieron separarse. La primera gran verdad es que Rodolfo nunca dejó de ser el santo, ni siquiera fuera del ring. Vivía obsesionado con proteger la identidad del personaje. No comía en público, evitaba hablar con extraños y jamás concedía entrevistas sin su máscara. Su anonimato era absoluto. Esa disciplina extrema lo volvió un mito, pero también lo aisló emocionalmente. Los pocos amigos que tenía aseguraban que, en privado, era serio, callado y profundamente solitario. Su familia fue testigo de esa dualidad. Como padre, imponía respeto y distancia. Aunque amaba a sus hijos, rara vez compartía tiempo con ellos sin la presión de su personaje.
En los recuerdos de su hijo, el Hijo del Santo, hay orgullo, pero también melancolía. Papá vivía detrás de la máscara y a veces parecía que se había olvidado de cómo ser él mismo. El segundo gran misterio fue su relación con la muerte y el mito de la identidad. En enero de 1984, el santo fue invitado al programa Contrapunto para hablar sobre su carrera. En un gesto inesperado, retiró parcialmente su máscara, revelando por primera vez su rostro ante las cámaras. Fue un momento histórico. El héroe sin rostro mostraba, por fin, su humanidad. Pocos días después, el 5 de febrero de 1984, murió de un infarto tras una presentación teatral. Su revelación pública fue casi una despedida premonitoria, como si supiera que el mito debía cerrarse con su propia muerte. Esa coincidencia reforzó la leyenda. Muchos creyeron que el héroe había decidido quitarse la máscara solo cuando sintió que su tiempo había llegado. En la cultura mexicana, donde la muerte y el simbolismo se entrelazan, su final fue interpretado como una escena digna de sus películas, el guerrero invencible que se despide con honor. La tercera verdad oscura fue el peso psicológico de su propia creación. Rodolfo temía perder lo que había construido. Temía que su público dejara de creer en el santo si conocían su verdadero rostro. Ese miedo lo acompañó toda su vida. Vivía para mantener la ilusión, aunque eso implicara borrar su identidad. Su vida privada desapareció por completo bajo el brillo metálico de la máscara. Tras su muerte, surgieron rumores y disputas sobre su herencia, sobre la autenticidad de sus últimas apariciones e incluso sobre la posibilidad de que hubiera dejado instrucciones secretas para proteger el legado del personaje. Todo eso reforzó el aura de misterio que lo rodeaba. El clímax emocional de su historia no está en sus victorias sobre vampiros o momias, sino en su batalla interna, un hombre que se convirtió en símbolo de justicia, pero que en lo más íntimo luchaba contra la soledad y la pérdida de sí mismo. Y cuando finalmente dejó de respirar, México lloró no solo a un luchador, sino a un héroe que había trascendido a la ficción. En los cines, en los cómics y en los corazones del pueblo, el santo nunca murió. Pero Rodolfo Guzmán, el hombre debajo de la máscara, por fin descansó. Desde la mirada de Fama MX, la historia del santo es una de las más poderosas y simbólicas del México moderno. Es la historia de un hombre que trascendió a su tiempo y su juicio para convertirse en mito, pero también la de alguien que pagó el precio más alto, su propia identidad. Por un lado, su legado es inigualable. Ningún otro luchador o figura popular alcanzó la dimensión cultural del santo. Fue el héroe que el pueblo necesitaba en un país lleno de injusticias y desconfianza hacia las instituciones. En un México donde los héroes reales escaseaban, apareció uno que, aunque ficticio, representaba los valores más nobles, la justicia, la valentía y la incorruptibilidad. Su máscara plateada se convirtió en símbolo de pureza moral y de esperanza. En el cine, su impacto fue aún mayor. A través de decenas de películas, el santo se enfrentó a criminales, monstruos y fuerzas sobrenaturales, siempre defendiendo al inocente. Su figura era un reflejo del México que soñaba con ser fuerte y honorable. Pero irónicamente, detrás de esa fantasía heroica se escondía un hombre que vivía encadenado a su personaje, temeroso de mostrar su vulnerabilidad. Por otro lado, su historia también nos muestra la fragilidad del mito. Rodolfo Guzmán Huerta sacrificó su vida privada por proteger una ilusión colectiva. Vivió con una disciplina casi religiosa, negándose a quitarse la máscara incluso frente a sus amigos más cercanos. Ese compromiso absoluto lo hizo inmortal, pero también lo alejó del mundo real. Detrás del héroe que salvaba a todos, había un hombre que no supo salvarse a sí mismo. Su muerte, ocurrida días después de mostrar su rostro, parece casi una metáfora perfecta. El héroe que al fin se atrevió a ser humano y se despidió en paz. La línea entre el mito y el hombre desapareció y en ese instante ambos se fundieron para siempre. En Fama MX, creemos que el verdadero legado del santo no está solo en sus victorias sobre los villanos del cine o los rivales del ring. Está en lo que representa, la fe del pueblo en un héroe incorruptible, la necesidad humana de creer en algo más grande que uno mismo. Su historia nos recuerda que los mitos no mueren, porque son el reflejo de los sueños y heridas de una nación.
Y quizá ese sea el secreto más profundo del enmascarado de plata, que detrás de la máscara no solo había un hombre, sino todo un país buscando esperanza. Cuando el santo murió en 1984, México sintió que perdía a su último gran héroe. No era solo un luchador, ni una estrella de cine. Era una figura casi sagrada. Un símbolo de justicia en un país que tanto la necesitaba. Su máscara plateada, que nunca se manchó de derrota, quedó grabada en la memoria colectiva como emblema de orgullo nacional. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el féretro cubierto con su máscara, llorando al héroe que nunca se quitó el rostro del bien. En las calles, en los cines y en las arenas de lucha, la gente gritaba: «¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!». Aquella despedida fue más que un homenaje. Fue la consagración definitiva de un mito. El legado del santo sigue vivo. Su hijo, el hijo del santo, continuó la tradición con dignidad, convirtiéndose en símbolo de respeto hacia la herencia familiar y cultural. Su imagen sigue inspirando cómics, documentales y homenajes en todo el mundo. Para muchos, representa lo que México tiene de más auténtico: la valentía, la fe en la justicia y el deseo de que el bien siempre triunfe sobre el mal. Pero la nostalgia por el santo va más allá del ring. Es también la añoranza de una época donde los héroes eran intocables, donde la inocencia aún existía en el entretenimiento, y donde los niños podían creer que un hombre enmascarado los protegía. Esa magia se ha vuelto escasa en un mundo más cínico, y quizá por eso su figura sigue siendo tan poderosa. El misterio detrás de su máscara nunca se disipó del todo. Aunque su rostro fue revelado, la esencia del mito permanece intacta. El santo no murió, simplemente cambió de escenario. Dejó el cuadrilátero para habitar el corazón del pueblo mexicano, donde sigue vivo, eterno, incorruptible. Porque hay historias que nunca terminan, y la del santo es una de ellas. Mientras exista un niño que imagine un héroe de plata enfrentando al mal, el enmascarado de plata seguirá siendo inmortal.